Bueno, saludos muy especiales jóvenes de segundo año. Este día vamos a continuar aprendiendo sobre los temas del flujo de efectivo. El tema de este día vamos a estarles explicando la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Ya estuvimos analizando el método directo, ahora nos corresponde el método indirecto. ¿Qué necesitamos para elaborar este flujo de efectivos? Primero les voy a mostrar un procedimiento. Acá lo que necesitamos es que hay que describir de una manera muy sencilla el procedimiento que está acá para poder elaborar el estado de flujo de efectivo. ¿Y qué necesitamos? Bueno, utilizando el método indirecto necesitamos primero tener la información necesaria para elaborar el flujo de efectivos, y esta la vamos a encontrar en el balance general del presente año y el año anterior, así como el estado de resultados del presente año. El segundo paso es elaborar una hoja de cálculos que debe tener el diseño de la siguiente manera. Debe contar, acá les voy a mostrar de una vez la hoja llenada para no estarnos complicando, solo para observar que necesita tener el nombre de la empresa, el nombre de la hoja de cálculo y especificar los años que se están evaluando. En las columnas deberían de ir las cuentas, los saldos al 31 de diciembre del año en que estamos evaluando y del año anterior, luego los aumentos o disminuciones y los efectos que va a generar sobre el efectivo. Como tercer paso es llenar esta hoja y vamos a ir trasladando en ella los datos del balance actual y del balance anterior. Estos se van a comparar para efectos de determinar los aumentos o disminuciones de las cuentas, ya sean de activo, pasivo y patrimonio, y luego vamos a determinar el efecto de efectivo que se genera. Por ejemplo, habrá un aumento cuando disminuye un activo, aumenta un pasivo y aumenta el patrimonio. Y van a haber disminuciones cuando, por ejemplo, por el aumento de un activo, la disminución del pasivo y la disminución del patrimonio. Estos resultados o el efecto que genera, estos van a estar en la última columna, lo vamos a retomar los datos para poder elaborar el estado de flujos por el método indirecto. Vamos a partir de la utilidad del ejercicio y le vamos a sumar o le vamos a restar las actividades que tienen efecto en el estado de resultados para poder determinar la utilidad, pero que no tuvieron efectos sobre el efectivo, como por ejemplo los impuestos sobre la renta provisionados y los no pagados, la reserva legal del periodo, depreciaciones, estimaciones para cuentas incobrables, amortizaciones, provisiones de gasto, etc. Luego de esto vamos a tomar en cuenta las diferencias encontradas en los dos balances generales sin tomar en cuenta las diferencias tomadas o en cuenta de acuerdo a la corrección de la utilidad. Vamos a clasificar los efectos en las actividades de operación, de inversión o de financiamiento, y vamos a determinar la exactitud del cálculo al comprobar que se parte del saldo inicial del efectivo y se llega al saldo final del efectivo del balance del presente ejercicio. Bueno, los dos métodos, tanto el directo como el indirecto, nos va a dar el mismo resultado, el mismo efectivo equivalentes de efectivo al final del periodo, así que nos tiene que dar el mismo saldo que ya evaluamos el año anterior. Con el caso práctico vamos a retomar el método directo que ya lo teníamos. Esto hay que tomar en cuenta, o sea, vamos a tomar en cuenta los datos que ya evaluamos para poder ver cuál es la diferencia o en qué podemos observar cómo lo elaboramos. Primero vamos a tomar en cuenta el balance general del 31 de diciembre del 2016 y 2017. Por tanto, vamos a realizar la hoja de cálculo, la cual nos va a resultar muchísimo más fácil la elaboración porque solo se trasladan los saldos de los estados financieros. Luego se va a efectuar la comprobación de entre ambos periodos y vamos a determinar los aumentos o disminuciones de las cuentas. Luego se obtiene el efecto sobre el efectivo y finalmente vamos a presentarle la hoja. Acá tenemos la hoja del método indirecto. Esta es la hoja de cálculos del estado de flujo de efectivos por el método indirecto. Y acá podemos observar que tenemos las cuentas de los balances. Es decir, esto no tendríamos mucho de perder. Nos vamos a tomar en cuenta las clasificaciones del balance. Podemos observar acá. Tenemos el balance del 2017 donde se ha hecho comparativo. Así que tenemos conglomerados los datos de los 2 años que vamos a evaluar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vemos los efectivos y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Acá vamos a poner todo lo del balance general. Acá solo balance general, las cuentas del balance general. Las cuentas del estado de resultados, que en el método directo nosotros las tomábamos en cuenta para la hoja de cálculo, en este método no se ubican.
Entonces solo ponemos como transponer las cuentas de nuestro balance general y ponemos los saldos. Los saldos que tenemos al 31 de diciembre de 2017 en la segunda columna, y en la tercera columna pues vamos a ubicar los saldos que tuvimos en el 2016. Partiendo de acá nosotros vamos entonces ahora a ver los aumentos o las disminuciones. En función de esto nosotros solo vamos a restar. Acá en el aumento de disminuciones solo restamos, que es la cuarta columna. La cuarta columna, veamos. Entonces, veamos la cuarta columna. Solo vamos a ver si es una suma o una resta. Entonces vamos a ver si hay un aumento o disminución. Entonces realizamos la resta entre la columna 2 con la columna 3 y nos van a dar un aumento o disminuciones. Quiere decir que acá pueden haber tanto resultados positivos como resultados negativos. Y lo podemos observar a través de estos datos. Veámoslo con detenidamente, ustedes lo pueden ver más detenido. Vamos a correr un poquito por efectos de tiempo. Luego vemos nosotros cuáles son los efectos del efectivo. Recordemos que iba a haber un aumento cuando disminuye un activo, cuando aumentan los pasivos y cuando aumentan el patrimonio. Y el caso contrario, que la disminución de efectivo se va a generar por un aumento del activo, por disminución del pasivo y la disminución del patrimonio. Así que no vamos a tenernos mucho de dónde perder. Vamos a ver que entonces cuando hay aumentos, cuando hay disminuciones en los activos, en este caso podemos ver cuentas por cobrar que ha habido una disminución, entonces esto genera un aumento en el efecto del efectivo. Veamos entonces que técnicamente vemos que las cuentas de activo generan o representan si están en negativo, representan un aumento, y si están positivos, representan una disminución. Como en el caso de las cuentas que están en los pasivos, entonces, como si son negativos, si hay una disminuciones, entonces esto genera disminuciones. Así que vemos acá que en los efectos del efectivo pasan con el mismo valor. Es decir, si salieron positivos en los aumentos, el mismo valor llevaría en el efecto del efectivo. Y si son negativos, serían negativos en el efecto sobre el efectivo. Lo que les quiero explicar o la peculiaridad que tiene acá es sobre lo que hay que aclarar de las cuentas incobrables y la depreciación acumulada. Esos valores, si ustedes se dan cuenta, en el efecto, en los aumentos hubo un aumento y por tanto el efecto es un aumento. Y en la depreciación acumulada podemos observar el mismo efecto. Hubo un aumento en la parte del aumento de disminuciones y el efecto es un aumento. ¿Por qué? Bueno, estas, a pesar que son unas cuentas de activo, el tratamiento que se les da es una relación del pasivo. Si ustedes son tan minuciosos en los balances, estas cuentas se restan porque su tratamiento es como un tratamiento de un pasivo. Por eso es que se genera este efecto. Pueden analizarlo esta parte en el catálogo de cuentas que ya tienen a su disposición para poder entender mejor estas cuentas. Luego de esto nosotros vamos a realizar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Y veamos acá una cuestión, o les voy a aclarar algo primero. Bueno, acá vamos a partir, tienen un pequeño cambio, técnicamente es el inicio el que cambia, y algunas cuentas que van en unos lados y en otros no, con relación al método directo, perdón. Vamos a empezar con la utilidad del ejercicio, que fue de 11.522. Esto lo obtenemos de nuestro balance general. Veamos que es 11.522. No tenemos de dónde perdernos. Luego tenemos la reserva legal, que es 1.239. Esto es relacionado a la reserva legal de este año, del año que se ha realizado. Y también podemos acá en el efecto que tiene sobre el efectivo, vemos que es un dato positivo, así que la ubicamos acá. En el caso de las depreciaciones, ubicamos los 14.000 que ya teníamos. Por este caso es lo último generado de la depreciación acumulada, que son $14.000, y colocamos los $1.000 de las estimaciones para cuentas incobrables. Luego tenemos ciertos tres valores. Los valores que tienen que ver con el gasto por impuestos sobre la renta diferido, el ingreso por impuestos sobre la renta diferido y los gastos por impuestos sobre la renta corriente, estos los traemos de nuestro estado de resultados. Acá es donde vamos a ocupar el estado de resultados. Y estos valores que ya los habíamos analizado, allá en el efecto de nuestro estado de resultados, veíamos que, por ejemplo, tenemos acá en el caso del gasto por impuesto. Aquí lo tenemos positivo porque en el balance general, en el estado de resultados, perdón,
hay una disminución. Allá lo representábamos como una resta, pero en el caso del efecto del efectivo es un aumento, y también nuestro gasto por impuestos sobre la renta corriente. Allá eran disminuciones, o sea, se restaban esos valores, pero representan aumentos para el efectivo. Y en el caso de los ingresos por impuestos sobre la renta diferidos, representa una disminución para nuestro efectivo y equivalentes de efectivo. Por eso lo vamos a reflejar en paréntesis, que significa que va a ser una resta. Luego esto solo lo operamos. Sumamos o restamos de acuerdo a nuestros valores y nos va a dar el efectivo generado en operación con un valor de 32.700. Luego de esto nosotros vamos a hacer los cambios en partidas operacionales, que son nuestros resultados que vienen de nuestra hoja de cálculos. Esto es más fácil para mí, siento yo, el método indirecto, porque solo es de transponer, de llevar lo que hemos tenido a este lado, y no se hacen partidas de reversión. Entonces tenemos nosotros la disminución en las cuentas por cobrar. Estos datos los traemos de nuestra hoja de cálculos. Tenemos acá los 93.840 de cuentas por cobrar. Vemos la disminución de documentos por cobrar, aumentos en inventario. En este caso, si hay una disminución en gastos pagados por adelantado de $2.000, lo podemos ver acá en nuestra hoja de cálculos o nuestra hoja de cálculos de resultados. En este caso, nosotros vemos que en el método directo esta cuenta se eliminaba en las partidas de reversión, pero acá, como no hemos realizado partidas de reversión porque no las necesitamos, entonces ubicamos el aumento o la disminución que ha surgido. Luego tenemos el aumento en cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar, documentos por pagar, los impuestos por pagar. Acá es donde yo les quiero explicar algo. En el impuesto por pagar, vemos que tiene un valor de menos 25.988, y en nuestra hoja de cálculo hay un valor de los impuestos por pagar que acá nos dice que es una disminución por 21.499.70. ¿Por qué no ubicamos ese valor? Bueno, la explicación de esto es que nosotros ya ubicamos una parte de este impuesto. Por ejemplo, al sumar el impuesto corriente, que lo teníamos acá al inicio, es un valor de 4.488.30 a las utilidades. Esto lo habíamos retomado a las utilidades. Entonces, esto nos hacía que había un total del impuesto de 11.088.30 del 2017. Acá le vamos a restar los 4.488.30 que ya lo utilizamos, de que eran del estado de resultados. Y esto, como ya lo utilizamos, ya se lo restamos. Entonces, en el estado de flujo de efectivos queda un saldo de 6.600. A esos 6.600, perdón, lo vamos a comparar con el saldo de los 32.588 en nuestra hoja de cálculos, que era del año 2016. Entonces, en vez de los 11.088, lo vamos a restar, lo vamos a comparar con 6.600, y esto nos va a generar un efecto de 25.988. Por eso ubicamos ese valor acá. En esto hay que tener en cuenta, en esto. Y luego tenemos la disminución por obligaciones laborales. No hay más de dónde perdernos. Luego sumamos desde los 32.700, sumamos o restamos de acuerdo al efecto, y nos da un valor de 82.717, que es el mismo que nosotros obtuvimos de nuestro flujo de efectivo por el método directo. Así que nos ha dado el mismo valor. Ahí podemos ir identificando que lo vamos realizando bien. Luego tenemos las actividades de inversión, que solo fue la adquisición de la planta y equipo. Este valor no cambian, son los $60.000, que podemos ver acá también el mismo valor, y nos da que ese es el flujo neto utilizado en las actividades de inversión. Con las actividades de financiamiento, aquí hay un pequeño cambio. Bueno, en realidad solo es una adición. Vamos a tener que es el mismo, disminución de los préstamos por pagar a corto plazo y el aumento de los préstamos por pagar a largo plazo. Y acá vamos a incluir una disminución en la utilidad del ejercicio. Esta es la que vamos a colocar. Y tenemos que hay un valor de 43.161, cosa que en nuestra hoja de cálculos tiene un valor de 31.638.40. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues acá donde vamos a tener cuenta también, o hay que tener bastante cuidado. En la utilidad de los 11.522.70, perdón, que el saldo del estado de resultados, ese saldo tiene esa cuenta al 31 de diciembre de 2017, que en el balance se le quita y queda cero, porque al inicio de cada año nosotros sabemos que no hay utilidad
Entonces en este caso se compara con el año anterior, que sale una diferencia de 43.161. ¿Por qué? Porque esta utilidad del año anterior ha generado una disminución, porque lo que significa que ha ocurrido una salida de efectivo porque el pago de dividendos. No sé si se recuerdan que en nuestras partidas de diarios, como es el mismo ejercicio que hemos utilizado, decretamos los dividendos y se pagaron. Entonces, como esto representa una salida de dinero, entonces por eso reflejamos nosotros que en vez de poner los 31.600 sería de poner los 43.161, que es lo que se ha pagado en dividendos, y por eso genera una disminución. Y luego ubicamos el aumento en capital social. Este valor de los 43.161 solo lo tomamos de nuestra hoja de cálculos y acá lo tenemos. Entonces vemos acá que esto genera un aumento de nuestro capital social. Entonces eso lo tenemos acá, operamos las cifras que tenemos acá en las actividades de financiamiento y nos da un valor de $111,000, que es el mismo que se generó en nuestro estado de flujo de efectivos por el método directo. Así que tenemos el mismo valor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que ya sabíamos. Vamos a sumar el flujo de efectivo generado por las actividades de operación, que son los 82.717, menos los $60,000 de las actividades de inversión, más los 111,000 de las actividades de financiamiento, el flujo de efectivo. Eso nos va a generar que hay un incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo de 133.717, y a esto le vamos a restar el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo, que eran 44.065, y nos va a dar que el efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo es un valor de 177.782. Estos últimos tres renglones es igual que el método directo, así que acá podemos determinar que el resultado fue el mismo, solo que la travesía para llegar a ese resultado es distinta. Así que eso ha sido todo por hoy, espero lo hayan podido comprender. El método directo nos facilitó más fácil porque hemos utilizado los mismos datos. ¿Para qué? Para que podamos comprender técnicamente al grano qué es lo que necesitamos para generar un estado de flujos de efectivo por un método indirecto. Así que bendiciones, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que va a haber una actividad muy distinta esta semana, el día miércoles, y los espero que podamos participar. Bendiciones a cada uno de ustedes.